Bien, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? El objetivo de esta clase es poner en funcionamiento Android Studio, agregarle las librerías anexas que necesitamos, y luego vamos a configurar el teléfono. Esa es otra cosa importante, dejar configurado el teléfono para activar el modo desarrollador, para que podamos correr nuestras aplicaciones en el dispositivo, en el teléfono o en la tablet, no sé qué van a usar. Y vamos a empezar con nuestra primera presentación acerca de los componentes que pueden formar parte de mi aplicación. Cuando ustedes instalan a Android Studio por primera vez, ¿sí? Está instalada todas las herramientas, todo el kit para desarrollo, pero necesitamos adicionalmente las librerías o SDK. ¿Cómo SDK? Sí, serían todo el conjunto de librerías para poder crear tu aplicación para una plataforma, para una versión de Android determinada, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, que para cada versión de Android, para cada versión del dispositivo, tenemos una librería, ¿sí? Y esas librerías están enumeradas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Android 6, la librería o el API que necesitamos tener instalado es el API 23, creo que es la de la versión 6. ¿Sí? El API 23 creo que es de la versión 6. Ahí lo vamos a ir chequeando. Entonces, ¿cómo hago eso? Porque en este caso recién acabo de instalar Android Studio. ¿Sí? Recién acabo de instalar Android Studio. Cuando ustedes ejecutan Android Studio por primera vez, aparece esto. Me pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Querés crear un nuevo proyecto? ¿Querés personalizarlo? ¿Querés instalar plugins? ¿Querés abrir un proyecto ya creado, aunque sea con otra versión? ¿Sí? Abrir, crear un nuevo proyecto, ¿sí? Instalar complementos. Lo que nosotros queremos hacer es agregar o modificar el SDK, ¿sí? Es decir, el SDK va a estar compuesto por el API, es decir, las librerías para la versión de Android que voy a desarrollar, más una serie de herramientas, como por ejemplo emuladores, ¿sí? La imagen de un emulador de teléfono para esa versión, si no tengo un dispositivo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo un dispositivo físico en donde probar mi aplicación, Android Studio me emula, ¿sí? Un dispositivo móvil con la versión de Android que ustedes quieran y puedo correr ahí mi aplicación. La desventaja de eso es que es un dispositivo virtual y por lo tanto va a usar recursos de su ordenador, ¿sí? Entonces, si tiene un dispositivo físico, mucho mejor, ¿sí? Que tener que correrlo a eso en un entorno virtual, ¿no? En un entorno virtual. ¿En cómo hago, estando acá, para actualizar el SDK? ¿Sí? ¿Cómo hago para actualizar el SDK? Fíjense, a ver que no veo, tengo la barra de Zoom. Fíjense que en el caso de Martín, ¿sí? En el área en donde tienen para elegir si van a crear un nuevo proyecto o van a abrir uno nuevo, tienen esta opción. ¿Sí? Tienen la posibilidad de descolgar más acciones. Fíjense que en mi caso, yo te voy a sacar un momento de compartir. Dale. Y comparto acá yo, después volvés a compartir vos. Fíjense que acá, en mi caso, a esa opción la tengo acá. Vieron que las opciones aparecen un poco diferentes. Aparece nuevo proyecto, abrir, y acá, en donde tengo los 3 puntos suspensivos, acá me aparece la posibilidad de trabajar con el SDK Manager. ¿Sí? Esta opción es la que tengo que elegir. SDK Manager. ¿Estamos hasta ahí? A ver, compartí de nuevo, Martín, por favor. ¿Qué estamos haciendo acá? Una vez que instalamos Android Studio, necesitamos instalar las librerías, ¿sí? Del SDK. Es decir, las librerías o el API para la versión de Android con la que voy a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué teléfono
si mi teléfono, mejor dicho, el teléfono donde voy a correr mi aplicación, que tengo para probar, es la versión 6, ¿sí? Tiene la versión de Android 6, el API que tengo que descargar es el API 23, ¿sí? Si el teléfono en donde voy a probar tiene la versión 9 de Android, el API que tengo que descargar es el API 28, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Martín, ¿qué versión tiene tu teléfono? 9. 9. ¿Se Perfecto, escucha? entonces, sí, perfecto, fuerte y claro. Listo. Entonces Martín tiene la versión de Android 9. Él tendría que descargar el API 28. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si yo lo hago de esta forma, Martín te descarga las librerías, el API, más otras herramientas que no vamos a usar, ¿sí? Entonces, consejo. Tildate esta opción que dice mostrar detalles de paquetes. Acá abajo donde dice show. Ahí está. Bien, bien, perfecto, Natalia. Está bien, hay una píldora formativa que explica esto. Yo por las dudas lo hago ahora en vivo, ¿no? Lo hago ahora en vivo. Y aprovechando que Martín no lo tenía. Fíjate, Martín, que vamos a buscar el API 9. 9, sería el API 28, y solamente, exactamente, vamos a instalar el SDK de Android y el archivo de fuentes de Android, Source for Android 28. Sources for Android 28. Bien, esos dos elementos son los que voy a usar. Ahora bien, ¿es decir que basta con que instale eso nada más? Sí, es suficiente. Ahora, si ustedes, por ejemplo, van a crear un proyecto y tienen intención de que ese proyecto corra, no solamente en tu dispositivo, sino que también en un dispositivo, por ejemplo, más viejo, con un sistema operativo más viejo, anterior, no digamos viejo, un sistema operativo anterior, como por ejemplo un 6, tengo que tener instaladas las dos APIs, la de mi teléfono nuevo, la de mi teléfono donde pruebo, ¿sí? Y también la de el API mínima, digamos, de donde quiero que arranque. ¿Me siguen? O sea, si mi proyecto va a ser para que corra desde el API 23 en adelante, bueno, como mínimo la 23, ¿sí? Y solamente la mía, la 23. Bien. Perfecto. Una vez que hizo eso usted, fíjese que tiene la opción aceptar, tiene que estar Apply. abajo. ¿O no? Espera que, ¿qué te dice? Apply. Sí. Sí, para O que sea, no la instaló veo. eso, ¿no? Solamente No. eso, solamente eso. ¿Se ve ahí o se ve algo o no? Sí, sí, te dice que esos componentes van a ser instalados. Y fíjate, bueno, ahí empieza con la descarga, ¿no? Que dependiendo de la velocidad de Internet va a tardar más o menos en un ordenador que en otro, ¿no? Dependiendo de la velocidad de Internet. Ahí yo voy a pausar el video mientras Martín lo descarga. Bien, entonces una vez que terminó de instalar, ya instalamos el API necesario, vamos a crear nuestro primer proyecto, ¿sí? Vamos a crear nuestro primer proyecto. Exactamente, hacemos un clic en nuevo proyecto. Miren, yo puedo elegir cualquiera de estas opciones, ¿sí? Cualquiera de estas opciones. Una activity es uno de los... Vieron que hoy vamos a trabajar con componentes de una aplicación. Bueno, una activity es un componente de una aplicación Java. Podríamos decir básicamente que una activity sería la lógica que va asociada a una vista, ¿sí? Toda aplicación va a tener al menos una activity, ¿sí? Va a tener una vista a través de la cual el usuario va a interactuar y va a desencadenar las demás vistas, ¿no es cierto? Vamos a elegir esta opción que dice Empty Activity, activity vacía, que nos va a generar un código con cierta estructura fácil de interpretar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestra aplicación, ponerle el día de hoy, por ejemplo, eso, primera app, como vos quieras, primera app. Ahí está, primera. Ponemos 2022, ¿qué es el otro? 21. App 1. App. Bien, fíjense que igual que en NetBeans, cuando ustedes generan un proyecto, ¿se acuerdan que crea toda la estructura del proyecto y crea un paquete, dentro del cual, el paquete principal, dentro del cual
voy a crear mi aplicación, ¿no? Bueno, acá me dice que el paquete principal es com.example. Y tiene el nombre de tu aplicación, ¿sí? Es decir, que dentro del paquete com, o sea, dentro de la carpeta, si lo queremos ver, hacer una analogía con una carpeta, dentro de la carpeta com tiene una carpeta example, y dentro de example, tienen una carpeta con el mismo nombre del, del proyecto, ¿sí? Algo así se vería. Ahora bien, si mi intención es crear una aplicación para poderla subir a la Play Store y poderla vender o publicar en la Play Store, lo que tengo que hacer es, no puedo subir la aplicación con un paquete cuyo paquete sea el de ejemplo, ¿estamos? ¿Y qué nombre sería recomendado para paquete? Y bueno, podría ser com, ¿sí? Punto, el nombre de tu empresa, Desarrollos Martín, por ejemplo, DMS Desarrollos Martín Sánchez, punto, y el nombre de la aplicación, ¿sí? Y el nombre de la aplicación. Importante que el paquete no se llame example, ejemplo, ¿sí? Si se llama ejemplo, no voy a poder publicar esto en la Play Store. Ahora, para lo que estamos haciendo no hay problema, pero bueno, les comento. Luego les muestra físicamente en dónde va a estar creado el proyecto. Fíjense que por defecto el proyecto lo crea en la carpeta de usuario de ustedes, en este caso Marty, dentro de la subcarpeta Android Studio Project. Ahí les va a ir creando cada uno de los proyectos que ustedes generan, ¿no? Bien, tenemos el nombre del proyecto, el paquete, la ubicación. Otra cosa importantísima, el lenguaje con el que van a construir el proyecto. Ustedes dicen que el proyecto va a estar creado en Kotlin. No. Despliegan y eligen Java. Perfecto. Luego me dice, ¿cuál es el SDK mínimo en la que va a correr mi aplicación? Martín instaló solamente el API o el SDK compatible con su teléfono, ¿sí? Él instaló el API 28, ¿se acuerdan? Para Android 9. Entonces, eso es lo que va a elegir Martín. Si ustedes tienen el teléfono con Android 7, van a elegir Android 7, ¿no? Entonces, despliego ahí y elijo el API 28, que es la que usted descargó, ¿no? Py. Bien, lo importante, tenemos el nombre del proyecto, la ubicación, el lenguaje y el API mínima. Fíjense que cuando eligen el API, le dice el porcentaje de dispositivos en el mundo que están corriendo esa versión actualmente. ¿Sí? Sí. Finalizar, dígale por favor, ahí Martín. Perfecto. Bueno, la pregunta es, para poder saber qué versión de Android de sistema operativo tienen en sus dispositivos, se van a ajustes. ¿Sí? Lo primero que van a hacer es ir a ajustes. Ahí tienen la opción de ajustes. Esperen que quiero... A ver si puedo escribir ahí. Bueno, no tengo el puntero. Ahí, ajustes. Una vez que van a ajustes, van a la opción acerca del teléfono. La que dice acerca del teléfono. ¿Sí? Puede que no tengan esta opción que dice opciones de desarrollador. Ahora vamos a ver cómo las activamos. Entonces vamos donde dice acerca del teléfono. Tocamos ahí acerca del teléfono. ¿Sí? Y vamos a ir a información del software. Debería ser ahí. Fíjense que en información del software le dice la versión de Android que tienen, en mi caso es la 11, no sé ustedes, y ahí tengo la versión. Ahora,
Bien, bueno, Pamela dice, en mi caso es ajustes, sistemas, acerca del teléfono. Puede variar de una versión de un dispositivo a otro, está bien. Ahora, observen esto. Para poder activar las opciones de desarrollador, ¿sí? Para poder activar las opciones de desarrollador, hacen lo mismo. Estando en ajuste, estando en información del software, vamos a ir a donde dice número de compilación. ¿Vieron la opción esa? Número de compilación. Esa la tocan 10 veces. Tuc, 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 tuc. Golpean 10 veces y les va a ir diciendo en qué momento se van a activar las opciones de desarrollador. Creo que son 10 veces, para que sean menos. Cuando llegan al final, cuando llegan al toque final, les dice, usted es ya desarrollador. O algo por el estilo. ¿Están haciéndolo? Bien. Una vez que se activan las opciones de desarrollador, fíjense que las van a tener. Yo retrocedí, fíjense que las van a tener en ajuste. ¿Vieron donde tenían la opción acerca del teléfono? Bueno, ahí se va a activar opciones de desarrollador. En opciones de desarrollador, tienen que asegurarse de una, que esté activada esa opción, que esté activada las opciones como desarrollador, y tener activada la opción que dice depuración por USB. Esto les va a permitir que a través del cable USB ustedes puedan ejecutar o instalar aplicaciones desde Android Studio. Depuración por USB, es importante que esté activada esa opción. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos activadas las opciones de desarrollador en el teléfono. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar un poquito la estructura de nuestro proyecto, ¿sí? Este panel derecho que tenemos acá lo podríamos tranquilamente cerrar, ¿sí? Fíjate si lo podés minimizar ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, por defecto, cuando ustedes crean el proyecto, fíjense que el modo de mostrarlo en el explorador es el modo Android, ¿sí? Tienen que ser pacientes. Cuando ustedes crean el proyecto por primera vez, fíjense que empieza Gradle a armar toda la estructura del proyecto, inclusive baja, si es necesario, alguna librería, ¿sí? Entonces tengo que esperar a que termine todo este proceso de armado. Eso es importante. Fíjate que en tu caso está todavía trabajando, ¿no? No sé. Ahí abajo, que no veo. Importing, dice, pero. Está bien, Sí. ¿sí? Está trabajando y fíjate que inclusive acá ves que dice loading, Sí. cargando, así que tenemos que tener paciencia y esperar un poquito a que termine de armar. Fíjate, ahí dice el compañero, donde tenés el dibujito del martillo, te dice que está haciendo, qué tareas está realizando. Martillo. Ah, acá. Bien. ¿Sí? Así que espero un ratito. Bien, fíjense, como decíamos, por defecto, la vista que ustedes tienen es la vista Android. Para trabajar más cómodo, yo les aconsejo que siempre que generen el proyecto lo cambian a vista Project. En vista Project, fíjense que lo que ve desplega ahí, a la izquierda, en la flechita, eco. Sí. Fíjense, que en la estructura del proyecto tienen varias carpetas, ¿sí? En la estructura del proyecto aparecen varias carpetas. Una carpetita es Gradle y otra es IDEA, que son dos carpetitas que generan las herramientas que trae Android Studio, que permiten armar automáticamente todo el proyecto y desplegarlo, hacer el despliegue en el teléfono, ¿no?
Pero nuestro módulo principal, nuestra aplicación, está en el módulo que dice App. Fíjense que si desplegás ahí en App, Sí. ahí te encontrás con librerías externas necesarias para el proyecto y en el paquete Source, SRC, el paquete de las fuentes, está lo nuevo. Dentro del paquete de las fuentes, Source, en el paquete Main, es en donde está nuestro proyecto en sí. Y acá, ese es nuestro proyecto. Ahí vamos a ir charlando. Mira, que se abrieron acá a la derecha. Yo te voy a ir contando. Por favor. ¿Cómo? Se cortó, me dijiste. Cerrate las dos pestañas, estas que te marqué con un círculo. Están ahí a la derecha. Perfecto. Bien. Dentro de la carpeta main, decíamos, están los archivos que forman parte de nuestra aplicación, nuestro proyecto propiamente dicho. En la carpeta Java van a estar todas las clases que forman parte de tu aplicación, ¿sí? Y en el paquete res, todos los recursos que vas a usar para armar tu aplicación, ¿sí? Imágenes, sonido, y las vistas. Y ya vas a ver por qué. Fíjate que otro archivo importante es este Android Manifest.xml que tenemos acá. Es otro archivo importante. Ese archivo, el Android Manifest, tiene información acerca de cuáles de las clases que vos tenés es la principal, por decirlo de alguna manera. Es la desde donde va a arrancar la aplicación. ¿Vamos? Y también registrás en ese manifest los distintos servicios, por ejemplo, que son otros tipos de componentes que vamos a usar, y los permisos, ¿sí? Todos los permisos que necesite tu aplicación los vamos a poner de manera explícita en el Android Manifest. Ahora, para entender un poquito la cosa, ¿se acuerdan que cuando ustedes pidieron un primer proyecto, cuando crearon el proyecto, les pedía con qué tipo de activity iban a trabajar? Si una activity vacía, una activity donde tengo un mapa, una activity que tenga un menú navegable. Nosotros elegimos activity vacía. Pero, ¿a qué le llama activity? ¿Qué es una activity? Ya lo vamos a ver en detalle, pero bueno, para que más o menos se entienda acá en el proyecto. ¿Se acuerdan que ustedes, cuando estaban cuando programaron con Java, con NetBeans, y tenían que crear una vista la construían ¿de qué manera en Java? ¿De qué manera creaban la vista? ¿Qué era una vista en Java? ¿Qué tipo de componente era? ¿El form de Sí, Java? un form que en definitiva es ¿qué cosa? Una clase, ¿no? ¿Se entiende? O sea que una vista, o una ventana, como le quieran llamar, es ni más ni menos que una clase que extiende o hereda, ¿se acuerdan de JFrame? Un frame lo llamaban ustedes, ¿sí? Y dentro de ese frame ustedes ponían distintos componentes. Botones, radio buttons, listas desplegables. ¿Y qué sucedía? ¿Qué hacían ustedes? Y bueno, ustedes creaban la vista, ¿no? Vamos a suponer una vista con un formulario de login, por ejemplo. Creaban la vista del formulario de login. Estaba viendo si estaba grabando. Entonces tenía, por ejemplo, usuario, contraseña. Es una soncera, pero es complicado el programita para dibujar.
Bueno, supongamos que tenemos esta vista y un botón que diga registrar o loguear. Bueno, entonces, ¿ustedes qué hacían? La vista completa, ¿sí?, la construían en Java. A la vista completa, ustedes la construían en Java. Y al controlador de la vista, ¿sí?, o sea, el manejo de los eventos de esa vista, podían tranquilamente hacerlos en la misma clase Java, ¿no? Si esta ventana, esta ventana estaba en la clase login.java, ustedes acá mismo podían poner el manejador de eventos del botón login, para que cuando el usuario hiciera clic acá, tome los datos de los campos usuario y contraseña, chequee en la base de datos si existe un usuario con esas características, y si es así, daban el OK y activaban ciertas opciones. Pero todo lo construían en Java. Bueno, acá no. Acá, bueno, y sabíamos que la buena práctica es, si aplicamos, por ejemplo, el patrón MVC, es tener la vista boba por un lado y crear aparte una clase que sea la clase control, ¿sí? Que sea la clase control, la clase de control, por ejemplo, login control, y la tarea que tendría es la de manejar, ¿sí?, los eventos provenientes de una vista a la que está asociada. ¿Es así? ¿Sí? Pero todo eran clase Java, tanto la vista en sí como el controlador. Como les decía, acá no sucede eso. La vista, acá en Android, se arma en un archivo aparte, en un archivo en formato o con etiquetas XML. ¿Sí? Las vistas están formadas, están creadas con etiquetas XML. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bien, compartí, Martín, por favor. Bien. Generó la vista. Fíjense acá en la carpeta res de recursos, en la carpeta layout, ahí tenés, donde dice Activity Main XML. Esa es la vista que te generó automáticamente. Abrilo con doble clic, por favor. Fíjate que la vista que tenés en este caso es una vista muy sencilla, muy simple. El único tipo de componente que tiene esta vista es un texto, una etiqueta, ¿sí?, que dice Hello World, si no veo mal. O Hola Mundo. Sí. Hello World. Bien. ¿Estamos? Bien. Acá los componentes se llaman un poco distinto a cómo se llamaban en Java, en la versión Java de escritorio. Acá los componentes, en lugar de llamarse JLabel para la etiqueta, acá es un TextView, ¿sí? Un componente de tipo TextView me permite poner una etiqueta, ¿sí? Ya vamos a trabajar después con este componente vista. Por ahora yo estoy haciendo esto como para que entiendan la cosa. Fíjate que para armar la vista, yo puedo, ¿sí?, usar este asistente en donde tengo un panel, una paleta, con los componentes que yo tranquilamente puedo arrastrar a este contenedor, que tengo acá a la derecha, puedo arrastrar a este contenedor y voy armando la vista a mi gusto, ¿no? Esto genera un código XML que me permite, a través del cual yo puedo editar esa vista que he creado, puedo yo crearla directamente con XML. Para pasar esa vista, fíjense que acá tienen, acá a la derecha, tienen 3 botoncitos. Ustedes están en este momento en el que dice Vista Diseño. Ahí a la derecha donde cerré el cuadrado. Están en Vista Diseño. Si quiero ver el código generado, haces un clic en la pestaña que dice Code, código. Y ves solo el código. Fíjate que la vista, en términos generales, si bien es un componente al que vamos a volver más adelante, porque tenemos que ver cómo se maneja, cómo se crea una vista, fíjate que técnicamente podríamos decir que la vista está formada por un contenedor, este constraint layout es un contenedor, podríamos decir
Sería algo análogo a lo que era un frame, un JFrame, y dentro de ese contenedor tienen un componente, que en este caso es un TextView, que sería lo análogo a una etiqueta, ¿sí? A un label. Bien. Esos componentes, como por ejemplo, y el contenedor, tienen ciertas propiedades. ¿Sí? Yendo al caso puntual del TextView, tiene propiedades como el ancho que va a tener el componente dentro de la vista, dentro del contenedor, el alto que va a tener ese componente dentro del contenedor, que ya vamos a ver qué significan esas propiedades, los valores de esas propiedades, un texto, y entre otras cosas, propiedades que lo ubican dentro del contenedor, ¿no? Lo ubican dentro del contenedor en sí. ¿De qué contenedor? El Constraint Layout. Constraint Layout sería el contenedor principal, ¿no? Cambiarle el texto, por ejemplo, vamos a cambiarle el valor de la propiedad texto y ponerle tu nombre, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Acá? Directamente haces un clic ahí, borras el Hello World y dejas así entre comillas tu nombre. Bien. La modificación que haga en el código se va a ver en el diseño. Si yo hago clic en diseño, ahora en lugar de decir el TextView Hello World, debería decir tu nombre, ¿sí? Y esta vista split muestra mitad y mitad, muestra una ventanita de parte del código y la otra de parte del diseño, ¿no? Por si querés ir haciendo retoques, ¿sí? Eso para tu comodidad. Vuelvo a repetir, acá solamente los hice entrar como para que vean ¿qué es una vista? ¿Qué le llamamos? Vista. Porque van a ver, cuando mencionemos ahora en la presentación, los componentes de una aplicación, vamos a ver que uno de los componentes con los que vamos a trabajar son las vistas. Las vistas son estos componentes, creados, son archivos XML. Ahora, esa vista está asociada a un controlador, es decir, está asociada a la lógica necesaria que va a manejar los eventos que provengan de esa vista. ¿Sí? ¿Y cómo se programa ese controlador? En Java. ¿Sí? ¿Y cómo se le llama a ese controlador que está asociado a una vista? Y generalmente ese controlador que está asociado a una vista le llamamos activity. ¿Sí? Es una activity. Fíjate, ¿y en dónde veo la activity que está asociada a esta vista? ¿Vieron que la vista esta se llama activity-main.xml? Bueno, vamos al archivito Java, que es la activity asociada a esa vista, que es este que ustedes tienen acá. Ese, ¿no? Vieron que está dentro de la carpeta Java, está en el paquete con y el nombre de tu proyecto, ¿no? Ese es tu clase Java. Hacemos doble clic y fíjate que se abre un archivo Java, es código Java. Fíjate que una activity no es ni más ni menos que una clase que ¿qué cosa? ¿Qué significaba este extend? Que extendía la otra clase. Claro, que hereda, ¿no? Sí. De otra clase que es AppCompactActivity. Perfecto. Y fíjate que acá, ¿qué tiene esta activity? ¿Qué tiene esta clase? ¿Qué sería esto? ¿Un qué? Ese no es el main. ¿Qué sería esto? ¿Un atributo? ¿Un método? El onCreate. Un método. Sí. Es un método, ¿sí? Entonces, todas las activities tienen un método, ¿sí? Acá le llamamos métodos, Natalia, llamado onCreate, ¿sí? Este método lo ejecuta automáticamente el sistema operativo Android. Cuando ustedes abren una activity, el sistema operativo ejecuta el método onCreate, ¿sí? De esa activity. Y fíjate que el onCreate tiene información acerca de qué. ¿Qué le está diciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Quién tenía este nombre? La vista. La vista, ¿sí? Entonces, ¿en dónde asocia o sabe la activity con qué vista está asociada? Y fíjate, en el método onCreate, ¿sí? En el método onCreate, acá donde invoca el método onCreate al método secondView, tiene información acerca de con qué vista está asociada, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de la carpeta de recursos yo puedo meter todos los recursos que voy a usar en mi aplicación? Y les decía, por ejemplo, imágenes, o sea, fotos, imágenes, sonidos, videos y vistas. Bueno, ya sabemos que dentro de la carpeta res, las vistas
¿están en qué carpeta? Un layout. Layout. Bien. Las imágenes, ¿en qué carpeta les parece a ustedes van a estar? Esa draw. Exactamente, en esa drawer. Si yo abro ahí, o me paro en esa carpetita, hacerle 2 clics y la vas a poder ver acá en el panel derecho. En la carpetita. 2 clics, a ver si... No, se ¿Por abre. acá? O sea, se abre, se despliega. Te muestra el Despliega contenido, nada más. Bien. menos. Fíjate que Algo listo. como elemento draguable pueden ser fotos, ¿sí? Pero también pueden ser estos componentes creados en XML, ¿sí? Estos shapes, estas figuras creadas en XML. Este elemento que vos tenés acá, fíjate que si le haces doble clic en ese archivito, fíjate que tiene etiquetas que recrean una imagen tipo vector, ¿sí? Con ciertas propiedades que recrean este dibujo que vos tenés acá. ¿Sí? Ese es otro tipo de recurso que tengo para crear mis propias figuras, que después puedo usar para personalizar botones y todo eso. Bien. Ahora, sintetizando, porque después lo vamos a ir viendo en detalle, dentro de la carpeta res están todos los recursos. Vamos a ver qué otros recursos tengo, ¿sí? Y en dónde guardo los videos, por ejemplo. ¿Cómo se tiene que llamar la carpeta de recursos para poner un tipo de recursos como son los videos? ¿Se acuerdan que dijimos que había también, dentro de la carpeta main de nuestro proyecto, aparte de estar la carpeta Java, en donde están todas nuestras clases Java, que generalmente pueden ser activities, podrían ser activities, ya van a que otros componentes también son clases Java, y también tenían la carpeta res, que es la carpeta de recursos. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que había un archivo súper importante que era el manifiesto? ¿Sí? Fíjate que si abrís ese archivo, Android Manifest, fíjate qué información tiene. Nos dice primero y principal cuál es el paquete principal del proyecto. ¿Sí? Fíjate que dice, mira, el paquete principal de tu proyecto es con.dev mhz.app, bueno, y el nombre que le pusiste a tu proyecto, ¿no? Y te dice, esta aplicación que estás creando tiene, en este caso, una sola activity. Tiene una sola activity. Esa activity se llama main activity. Esto hace referencia a este archivito Java que vos tenés acá, main activity. Y en estas propiedades, interFilter le indican, digamos, que esta activity es la activity principal. ¿Sí? Es la activity que está asociada a una vista y es la activity principal. La activity de donde va a arrancar nuestra aplicación, ¿sí? Cuando la ejecutemos. Bueno, ¿y cómo hago para correr nuestra primera aplicación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que podemos hacer, y pueden hacer ustedes, es conecten el teléfono. Yo creo que ya lo tenés conectado. Sí. Martín. Fíjense que, bien, una vez que ustedes activaron las opciones de desarrollador, una vez que conectaron el teléfono, ¿sí? Seguramente la primera vez que conecten el teléfono, les va a preguntar si permiten que la computadora acceda al teléfono, le van a decir que sí, que siempre, que autorizan siempre esta computadora. Y fíjense que acá arriba, en la barra de herramientas, les va a figurar el teléfono que ustedes conectaron, ¿no? Sí. Si ustedes tienen un Samsung, va a figurar Samsung, tanto. ¿Tu teléfono es un Motorola? TCL. No veo. TCL. TCL. Bien. Entonces, una vez que conectar teléfono de cuando lo conectaron, permitir ejecutar recién. Puede suceder, chicos, que ustedes conectaron el teléfono y no se los reconoce, ¿sí? Entonces, despliegan en el teléfono y vieron en las opciones de modo USB, vieron que ustedes conectan, dice, bueno, modo USB, transferencia de archivos, por ejemplo, o modo carga. Bueno,
si no se los reconoce cuando conectan el teléfono, automáticamente desplieguen y cambien en las notificaciones, en ajustes USB, cámbienlo de transferencia de archivos a transferencia de imágenes, por ejemplo. Hagan ese cambio, ¿sí? A ver si se los reconoce. Entonces, como tarea, todos los que llegaron hasta acá, hagan eso. Conecten el teléfono y vayan asegurándose de que lo reconozca. Bueno, una vez que el Android Studio les reconoce el dispositivo, le vamos a decir que vamos a ejecutar. Entonces, directamente podemos hacer un clic en este botoncito verde para ejecutar. A ver. Una vez que hacen clic en el botón ejecutar, Gradle, que es uno de los módulos que tiene Android Studio, se va a encargar de empaquetar, compilar y empaquetar todo el proyecto, ¿sí? En un archivo con extensión APK. ¿Sí? Vieron que, por ejemplo, si ustedes van a desplegar una aplicación Java en una computadora, ustedes no le entregan los archivitos Java ni los archivitos class. Compactan en un archivito .jar. ¿Sí? Un archivo jar contiene todas las clases ya compiladas, ¿sí? Transformado a los archivos Java en .class, y además tiene el archivo de manifiesto que le dice a la máquina virtual cuál de esas clases es la principal, es la que tiene el main. Bueno, y ese jar es el que yo llevo a la computadora. Bueno, acá el archivito tiene extensión APK. A mi dispositivo móvil es ese archivito APK que contiene todas las clases Java compiladas, y los archivos de recursos, o sea, todo el proyectito ya listo para correr, para ejecutar. Puede tardar un ratito en armar todo eso. A mí se terminó, pero... Bien, y fíjate en el teléfono que debería estar corriendo entonces. Lo único que va a hacer es una ventanita que diga Hello World. O, perdón, tu nombre. O dio algún error. Me parece que hay una advertencia ahí. Sí, una advertencia de Android del teléfono, pero no... Ah, va en el teléfono, me apareció. No sé qué es. Debe pedirte alguna autorización para correr el programa o algo. Aceptalo, si no, no te va a dejar. O un chequeo de si es seguro, perdón, una confirmación de que es seguro. Sí. Depende del Un antivirus que análisis me tengas. pide, sí. ¿Y ahora qué onda? Espera. Vamos a encontrar. Cuando mucho, volvé a ejecutar. Ah, ahí está en ejecución, me parece. Fíjate que cambiaron los punteros acá. La flechita verde, ahora tenés estos Ah, ahí tres. está, ahí lo estoy viendo, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí, me aparece el Bien. título de la app y bueno, eso es lo único que habíamos cambiado. Claro, y el texto que está dentro de la vista, ¿no? El título de Claro, la app, que es esta etiqueta que tenés acá, esto, ¿no? Sería el título de la app. sí. Y acá en la Que, vista, que es este Activity Main XML, el esto. texto. Ponele Martín y tu apellido. Y ahí Bien. lo Y guardamos. fíjate, mira, en estos botoncitos, acércate a esos dos botones, pero no hagas clic. Acá. Acércate ese. Es que es correr app, la frena y la vuelve a ejecutar, y el otro, ¿qué dice? Apply change. Aplicar cambios, ¿no? Entonces, en este caso, como fue algo muy leve lo que agregamos, a ver si nos permite, si lo vemos haciendo clic en aplicar cambios, para no tener que reinstalar todo de nuevo. ¿Esto se actualiza solo en el teléfono? Ahí está aplicando cambios. Ah, ahí está. Ahí sí. Se debería haber. En ningún Sí. momento se te cerró la aplicación, ¿no? No, no, En no. ningún momento se cerró. Bien. Perfecto. En el caso de que quieran parar la ejecución del programa, o lo cierran en el teléfono, ¿sí? A la aplicación, o directamente hacen un clic acá en el botón de stop, este botoncito rojo. Fíjense que después de que corren la aplicación,
en el teléfono tiene que aparecerles el iconito de la aplicación que ustedes instalaron. ¿Sí? El iconito que tiene la aplicación que instalaron es el iconito de Android, Android sí, el dibujito verde, y el nombre de la aplicación. En el teléfono. Entonces directamente después la pueden correr del teléfono directamente, no hace falta volver a hacer clic acá. Salvo que si hay algún cambio que hicieron acá, bueno, recompilan y reinstalan, pero si ya está la aplicación en el teléfono, la pueden ejecutar desde el teléfono. Si hay algún cambio, lo modifican acá y lo vuelven a instalar. Bueno, yo tengo la vista por defecto, lo voy a cambiar a vista proyecto. En el proyecto, en mi caso se llama primera clase 23, dentro de app, source, main, res. Acá tengo layout y acá tengo activity main. Recién ahí Kevin me preguntaba, me decía, ¿cómo puedo modificar el texto? Sí, el texto es solo un texto y el componente que lo muestra es un text view. Fijaros que si voy por código, acá, ¿ven? El componente es de tipo, es un text view. El componente se llama text view. Y la propiedad text de ese text view es la que me permite cambiar el texto. Supongamos que pongo hola mundo, vamos a poner en castellano. ¿Sí? Hola mundo. Puede que les ponga una advertencia, ¿sí? A ver, las advertencias son estos simbolitos, gente que dicen warning, a ver si se ve acá. Es una advertencia, o sea, me está diciendo, mira, no deberías, si usás string, si usás cadenas de texto, no deberías tener a las cadenas literalmente, o sea, no deberías ponerlo así al hola mundo, en este caso este recurso. Lo que me dice es, vos deberías hacer lo siguiente, en values, ¿sí? Deberías declarar un componente string, ¿sí? Como recurso, y decir, bueno, mira, tengo el recurso de tipo string, de tipo cadena, de nombre, y le vamos a poner acá, hola mundo. Acá pongo la cadena, ¿sí? Perdón, de nombre, el nombre que quiera, el nombre de la propiedad. Hola. Vamos a poner saludo. Y el texto, hola mundo. ¿Sí? Cierro la propiedad. Algo así debería tener, acá está el nombre de la propiedad y el texto. Ahí está bien hecho. Y en el XML, ¿tá? Acá en lugar de poner en text el literal, string, poner el nombre de la propiedad. Acá diría que es saludo. ¿Sí? Que es una propiedad de tipo string. ¿Cómo la tengo? Digo, no quiero eso. Me da la advertencia y lo que me dice es que debería extraerlo de un recurso. ¿Sí? Y mencionarlo de esta manera. Ahí está. Me dice, no deberías poner el literal, sino lo que vos deberías poner acá es ese recurso que creaste, @string, barra y el nombre que le pusiste. Le hemos puesto de nombre saludo. ¿Sí? ¿A quién hace referencia ese saludo? Hace referencia a un valor de tipo string. Fíjate que si yo hago ahí control clic, me lleva a los recursos de tipo string, saludo. Acá está este otro que creó. ¿Sí? Entonces, esa es la buena práctica. Entonces, eso me permite a mí, ¿sí?, de tener, por ejemplo, varios recursos string. El mismo saludo en distintos idiomas. Entonces, de acuerdo donde va a correr la aplicación, yo puedo decir, puedo desde código ir variando ese recurso. ¿Sí? Decirle, no, ahora mostrar el saludo en inglés, el saludo en castellano. En fin, eso es lo que dice. ¿Está mal si hubiese puesto entre comillas hola mundo o como lo hizo Martín recién poner su nombre? No, no está mal, pero bueno, no es una buena práctica. De a poquito nos vamos a ir acostumbrando a las buenas prácticas. ¿Sí? Bien.
Bueno, vamos a trabajar, ya más o menos conocimos un poco la estructura que tiene un proyecto en Android Studio. Ahora lo que vamos a ir haciendo es trabajando con la primera presentación, ¿sí? Que es la de componentes. Lo vamos a charlar un poco. Entonces, ¿a qué apunta esta primera presentación? A que conozcamos y aprendamos a implementar los componentes que pueden formar parte de una aplicación Android, ¿sí? Esos componentes que pueden formar parte de una aplicación Android son activities, ¿sí? Que más o menos ya hemos visto que son, view o vistas, ¿sí? Que también hemos visto lo que sabemos de las activities, que son clases Java, lo que sabemos de view, que son archivos XML, ¿sí? Y algo más que sabemos es que generalmente una activity está asociada a una vista, ¿sí? Y se comportaría la activity como una especie de controlador de esa vista. Otro tipo de componentes que pueden formar parte de nuestra aplicación son los servicios, ¿sí? Otro tipo de componentes son los content provider. Ya, todo esto lo vamos a ir desarrollando y los vamos a ir implementando, lo vamos a aprender a usar. Otro tipo de componente que puede formar parte de nuestra aplicación son los broadcast receiver, los widgets, ¿sí? Y los intent. Todos estos son componentes que de alguna manera siempre vamos a utilizar en nuestra aplicación, ¿sí? O todos o algunos de ellos. El primero de los componentes con los que vamos a trabajar son las activities, ¿sí? Este es el primero de los componentes con los que vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice que las activities representan el componente principal de la interfaz gráfica de una aplicación Android. Podemos pensar en una activity como el elemento análogo a una ventana o pantalla en cualquier otro lenguaje visual. ¿Y a qué le llama view? View le llama a las vistas, ¿sí? Que son los componentes básicos con los que vamos a construir la user interface, ¿sí? La interfaz gráfica del usuario. Android pone a disposición una gran cantidad de controles básicos, es decir, Android Studio ya tiene una lista de componentes que yo puedo utilizar para armar una vista, ¿sí? O puedo importar componentes de Google, los Material Design, para armar botones más avanzados y con otros aspectos, ¿sí? Bien, no hay problema, Natalia. ¿Está? Entonces, yo puedo armar una vista o usando los componentes que ya tengo ahí en Android Studio, usando esa paleta, o puedo, ¿sí? Mencionar clases especiales de componentes importándolas de Google, por ejemplo. Otro tipo de componentes son los servicios, ¿sí? Dice, los servicios son componentes que no están asociados a una interfaz gráfica. Es decir, un servicio tiene una rutina, es decir, tiene una tarea que generalmente se ejecuta en un segundo plano, de una manera paralela, ¿sí? Sería como un hilo paralelo al hilo principal de la aplicación. ¿Qué tareas pueden tener los servicios? Y generalmente tareas que puedan ser pesadas, es decir, si tu aplicación en algún momento tiene que hacer una búsqueda en la base de datos o tiene que reproducir cierto contenido, ¿sí? Y vos no querés que se ejecute esa tarea en el mismo hilo principal, porque si se ejecuta en el mismo hilo principal, la aplicación se detiene, ¿sí? y continúa recién cuando termina la tarea. Entonces por ahí vos decís, bueno, mi aplicación principal tiene esta activity con la que está interactuando el usuario. Ahora, hay una tarea que me interesa que se ejecute en paralelo a esta, ¿sí? En paralelo, ¿no? Entonces, para eso están los servicios, ¿no? Los content provider serían como mini bases de datos, ¿sí? Son bases de datos muy pequeñas, generalmente construidas con una sola tabla, en donde una aplicación puede guardar cierta información. Y la particularidad de esto es que esa pequeña base de datos puede ser compartida entre distintas aplicaciones. El ejemplo más común y con el que nosotros vamos a trabajar es el contenedor o content provider del registro de llamadas, por ejemplo, ¿sí? La aplicación telefonía que tiene el dispositivo móvil, ¿qué hace? Y bueno, cada vez que uno llama o recibe una llamada, se guarda automáticamente en una
base de datos, ¿sí? En una tabla en particular, el número al que llamaste y en qué fecha y la duración de la llamada, por ejemplo, qué hora y la duración de la llamada. Y si recibiste una llamada, lo mismo, ¿sí? ¿Quién fue el remitente? ¿Quién fue el remitente? Bien, el que te llamó, la fecha, la hora y la duración de esa llamada. Bueno, esa pequeña base de datos que tiene la aplicación Telefonía, en donde se guarda el registro de las llamadas, tanto entrantes como salientes, es compartido, es decir, cualquier aplicación puede accederlo, porque ese contenedor es público. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cuáles son los contenedores públicos que tiene el sistema operativo Android de sus aplicaciones nativas? Y nosotros desde nuestras aplicaciones podamos accederlo. Y también podemos nosotros crear nuestros propios contenedores. ¿Sí? Eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer es usar contenedores de aplicaciones ya nativas del teléfono, ¿no? El registro de llamadas, la lista de contactos. ¿WhatsApp comparte algo también? ¿Alguna base de datos como los mensajes o algo así? ¿O se Sí, guarda? podría acceder, ¿sí?, a la lista de mensajes entrantes, a la lista de mensajes salientes, podría entrar al historial del navegador, ¿sí? La mayoría de las aplicaciones nativas tienen su contenedor, ¿sí?, en donde se registran ciertos Y datos. una aplicación externa, por ejemplo, no sé, un juego que eso puede tener un contenedor también, sea público. Sí. Un juego podría tener un contenedor público con la intención de que otra aplicación lo pueda usar. Es raro, ¿por qué? Porque ¿qué otra aplicación podría usarla? Y otra aplicación que se complemente con ese juego, ¿sí? Del mismo creador, ¿sí?, o de otra empresa que, digamos, se valga de ese juego para algo, de los datos de ese juego para algo. ¿Me entiendes? Por eso es que lo más común es que vos uses estos contenedores que ya están. Salvo que seas un desarrollador de Google y para Android, y estás creando una aplicación para el teléfono Android, para que forme parte de su sistema operativo, y bueno, sí podés crear con un contenedor público, pero sí, tranquilamente, vos podés crear tu propio contenedor. Estoy tratando de ver un ejemplo más o menos donde tendría utilidad. Otro componente son los broadcast receivers, ¿sí? ¿Qué es un broadcast? Es un componente que está destinado, dice, a detectar y reaccionar ante determinados mensajes o eventos globales generados por el sistema. El sistema operativo, ante determinadas acciones, emite un evento, ¿sí? Emite un mensaje. ¿Cómo sería eso? Y bueno, por ejemplo, cuando el teléfono recibe una llamada, el sistema operativo emite una notificación al aire, larga un mensaje al aire, de que recibió una llamada. Cuando se agota la batería, lo mismo. Por ejemplo, larga una notificación, un mensaje, avisando que, con la información esa, de que se terminó la batería. Ahora, a ver, ¿cómo es que cuando a mi teléfono se le termina la batería, me parece un cartelito que dice batería baja? Bueno, porque el teléfono, ¿sí?, tiene una aplicación nativa que escucha ese tipo de eventos, escucha la notificación o la acción o el evento de batería baja, ¿sí? Entonces lo captura, cuando sucede eso, lo captura el evento, reacciona cuando se produce ese evento y muestra el mensaje. ¿Me van siguiendo? Sí, está muy bueno eso. Bueno, ¿Se ¿qué pueden significaría crear esto? eventos personalizados? Yo puedo crear mis propios broadcasts, es decir, crear mis propias aplicaciones que reaccionen a algunos de esos mensajes que lanza el sistema operativo, ¿sí? Hay una lista de mensajes que lanza el sistema operativo ante determinadas situaciones. Entonces yo puedo crear un broadcast, es decir, una especie de media red, ¿sí?, que esté atento a cuando se produce un evento. Cuando hay, lo captura y lo maneja, ¿sí?, o escucha, sería la palabra más adecuada, de esos eventos, ¿sí? Pero también puedo yo crear mis propios eventos, ¿sí? Yo puedo crear mis propios eventos. Pero si yo lanzo mis propios eventos, ¿sí?,
¿Sí? No hay nadie que los capture. Claro. Entonces, ¿quién los va a capturar generalmente? Y algún broadcast que yo también he creado en la misma aplicación o en otra aplicación. ¿Sí? Entonces, podría valerme de eso para que mi aplicación, desde un lado, cuando tiene una tarea haciendo por algún lado, avise que terminó lanzando un mensaje. ¿Sí? Y tener mi aplicación también, por otro lado, un broadcast que cuando se produce eso, no sé, detenga un determinado servicio o inicie un determinado servicio. Pero bueno, yo puedo crear escuchas de eventos provenientes del sistema operativo, ¿sí? A eso le llamamos broadcast, o podemos crear nuestros propios eventos. ¿Sí? Podemos crear nuestras propias notificaciones. Está muy bueno. Muy bueno. Ahora, otro componente, ¿sí? Otro componente es el widget. ¿Sí? Son elementos visuales, normalmente interactivos. El más común es el del tiempo. ¿Sí? Vieron que un widget sería como el iconito de la aplicación que está en el escritorio, pero es interactivo, es decir, está mostrando información permanentemente al usuario. El del tiempo, por ejemplo, muestra la temperatura, ¿sí? El estado del clima en realidad, y si yo lo toco, inicia la aplicación de clima, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es un widget y también, es un componente. ¿No? Y otro componente es el inter. ¿Sí? Que son enviados entre los distintos componentes de una aplicación o entre distintas aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que recién yo les decía que ante determinadas situaciones, ante determinados eventos, el sistema operativo larga un mensaje, ¿sí? Para que pueda ser escuchado por distintas aplicaciones y reaccionar ante ese mensaje. Pero esos mensajes, ¿sí? Que emite el sistema operativo son internos, ¿sí? Son internos. Si yo, por ejemplo, desde una activity quiero iniciar otra activity, ¿sí? Estoy en una de las activities, en una vista, y de pronto lo que quiero yo es que desde la vista de esa activity, cuando el usuario haga clic en determinada opción, inicie otra activity. Bueno, para avisar que inicie otra activity, me valgo también de un intent. ¿Sí? Por eso dice que el intent es el elemento básico y más importante que usan los componentes para poder comunicarse entre sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el intent no solamente me sirve para iniciar otro componente, sino que también yo puedo enviarle a través de ese objeto intent, puedo enviarle adjunta información. ¿Sí? Puedo enviarle adjunta cierta información al otro componente. Ya vamos a trabajar con eso. Ya van a ver de qué manera lo hace. Entonces, les comentaba que el primer componente con el que vamos a trabajar son las activities. ¿Sí? Bueno, y acá hay algo que ya ustedes saben. Que una activity, me dice, es una clase Java, lo vimos, y que hereda de la clase activity o de alguna de sus especializaciones. Ustedes vieron que recién cuando creamos el proyecto y abrimos el archivo Java de main activity, nos decía que era una clase que extendía de activity, ¿sí? Es decir, app compare activity es una especialización de activity, que hereda activity con ciertas características adicionales. Se define generalmente una activity por cada interfaz del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que si mi proyecto con vistas, ¿sí? Mi proyecto tiene varias vistas, cada una de esas vistas, que ustedes saben que están armadas generalmente con archivos XML, cada una de esas vistas tiene una activity asociada. Generalmente es así. Cada una de estas activities debe realizar una tarea única. ¿Sí? Supongamos la aplicación, la aplicación Facebook. ¿Sí? La aplicación Facebook está compuesta de más de una activity, más de una vista. ¿tá? Si yo tuviese que programar cada una de esas actividades,
Bueno, pondría una tarea por cada una. Es decir, si esta vista es la de login, bueno, que sea solamente para login, ¿sí? Una vez que el usuario se logueó, tendría que crear otra vista que querría que se inicie una vez que el usuario se logueó, que es mostrar lo del perfil, perdón, ¿cómo se llama ahora? El muro de ese usuario, bueno, la vista diseñada para que muestre solamente el muro y la activity con esa responsabilidad, ¿sí? Si el usuario quiere hacer ver los comentarios de una foto, ustedes vieron que tocan una foto y se abre otra vista aparte, ¿sí? Con esa responsabilidad, la de mostrar los comentarios y yo poder comentar desde ahí. Entonces, la idea es una tarea por cada una de esas clases Java, una tarea por cada una de ellas. Y por ende, con una única vista asociada. Una aplicación, puede constar de múltiples activities, ¿sí? Que van a estar conectadas unas a otras. Conectadas unas a otras. Esperen que quiero hacer algo. Voy a pausar acá momentáneamente. Pero necesito reanudar la grabación. Nunca. Ay. Bueno, fíjense acá en lo siguiente. Cuando ustedes terminen, Está compartiendo. Cuando lleguemos a la etapa final, ahí lo comparto. Cuando lleguemos a la etapa final de esta materia, ustedes van a tener que hacer la siguiente aplicación, ¿sí? Yo les voy a mostrar las vistas nada más. Después vamos a ver en detalle todo eso. Pero las vistas serían algo como esto. Entonces necesitaríamos una vista principal, que sea la del login, y lo que queremos hacer es que cuando el usuario se loguee, inicie otra vista con un menú navegable. Y que cuando el usuario va eligiendo opciones de ese menú, vaya mostrando distintas vistas. Si elige la de inicio, si elige la de ubicación, por ejemplo, en realidad es la de inicio. Acá está mal. La de inicio, en lugar de inicio va a decir ubicación, cuando ustedes lo hagan. Debería mostrar en el Google Maps la ubicación en este caso es una aplicación para una inmobiliaria. Si el usuario elige, por ejemplo, perfil, debería ir a la vista donde pueda ver el perfil del usuario y poderlo editar, por ejemplo. Si elige la opción del menú inmuebles, debería acceder a una vista que muestre de alguna manera la lista de inmuebles, ¿sí? Bueno, básicamente, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nos dice que deberíamos tener por cada vista una activity, ¿sí? Y que nuestra aplicación generalmente puede constar de una, como mínimo, o varias activities, ¿sí? Una o varias activities. Acá podemos ver que nuestra aplicación tendría, después lo van a entender, básicamente dos activities. La activity principal, que es la del login, y la otra activity, que es a la que se va a acceder una vez que el usuario se loguea exitosamente, que es la que aparece, la que muestra el menú. ¿Se entiende? La que muestra el menú. Bien. Entonces, sabiendo eso, de que nuestra aplicación puede tener más de una activity, pero una de ellas es la principal, es la desde donde arranca la aplicación, ¿sí? Y eso se lo decimos en el manifiesto, ¿sí? En el Android Manifest, nosotros vamos a decir cuáles son las activities que tiene mi aplicación y cuál de ellas es la principal, ¿sí? ¿Cuál de ellas es la activity principal? Entonces, acá tenemos, es que estoy buscando los botones acá abajo, por eso. Entonces, cada activity que forme parte de mi aplicación tiene que estar definida en el manifiesto, ¿sí? Eso lo sabemos. Los elementos que se muestran
en esa activity, la vista propiamente dicha, es un archivo XML y que generalmente, porque siempre lo van a tener, dentro de la carpeta res en layout. ¿Sí? Eso también lo sabemos. Dentro de ese fichero XML, que es la vista propiamente dicha, vamos a definir el contenedor, ¿sí? El tipo de contenedor, y los componentes que van a ir. Como componentes de la vista tenemos botones, textos, checkbox, radio button, ¿sí? Todos los componentes que ustedes pondrían en una vista común y corriente los tienen acá. Ahora bien, ¿se acuerdan que dijimos que una aplicación puede constar de una o varias activities? ¿Sí? Y una de ellas es la activity principal. En el ejemplo de recién, por ejemplo, la activity principal sería la de login. Una vez que el usuario se logueó, exitosamente, iniciaría la otra activity, que es la del menú. ¿Sí? Y de ahí podría ir iniciando otra activity, todas que forman parte de la aplicación. Ahora, cada activity se va llamando en una pila de llamadas, se va acomodando en una pila de llamadas. ¿Sí? Entonces, cada aplicación utiliza su propio proceso. Es decir, que cuando yo ejecute la aplicación esta de la inmobiliaria, se va a abrir un proceso que va a tener su propia máquina virtual, una instancia de la máquina virtual Target. ¿Sí? En ese proceso se van a ir registrando las activities en el orden en que las fui llamando, en esa pila de llamadas. La pila de tareas es la secuencia de ejecución de procesos de Android. Se va a componer de actividades que se van apilando según son invocadas. ¿Sí? El sistema operativo dice, eliminará la activity que lleva más tiempo parada. Es decir, supongamos que yo entré con la activity de login, luego pasé, me logué exitosamente y llegué a la activity del menú principal. Bien. Y yo estoy ahí, y de pronto me llaman por teléfono. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería? Y el sistema operativo tiene que darle prioridad ahora a la otra aplicación, a la de llamada. Entonces, ¿qué haría el sistema operativo? Si necesita recursos, no me va a cerrar mi aplicación, la de la inmobiliaria. Lo que va a hacer es cerrar de esa pila de activities la que hace mucho que no estoy usando. ¿Sí? La va a ir cerrando. Pero siempre va a dejar la activity principal abierta. ¿Sí? Entonces, ¿en qué casos el sistema operativo eliminaría de esa pila de llamadas la activity que no use? Y cuando necesite recursos. ¿Sí? Cuando necesite recursos, el sistema operativo puede tranquilamente cerrarla. Ahora bien, ¿qué significaría esto como desarrollador? Y que yo tengo que ir previendo, cuando voy creando mi aplicación, cuando estoy creando una activity, de que si esa activity tiene información importante, ¿sí? O es una activity en donde el usuario tiene que volcar datos, tiene que poner datos, y en algún momento el sistema operativo necesita recursos y la cierra, y esa no es la activity principal, la puede cerrar tranquilamente, bueno, de que de alguna manera haga el resguardo de información. ¿Sí? Si se llega a cerrar automáticamente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto, que las activities tienen un ciclo de vida. ¿Sí? Cuando recién se ejecutan, cuando recién se abren, ¿sí? O mejor dicho, cuando la activity yo la abrí y está en el primer plano, está en ejecución, y el usuario está interactuando con ella, se dice que está en estado activo. ¿Mm? Está en estado activo. Cuando el usuario ya no interactúa más con esa activity, porque justo ejecutó otra tarea, otra aplicación, ¿sí? Y esa ya no pasó a ser la principal, pasa a un estado pausado. Cuando la activity está en estado pausado, dice la activity se encuentra semi-suspendida, cuando está en ese estado, es decir, aún se está ejecutando y es visible, pero no es la tarea principal. ¿Sí? Cuando sucede eso, yo debería prever que, cuando estoy construyendo la activity, debería prever que si la activity pasa ese estado, y como les decía recién, hay información importante que se necesitaría resguardar, bueno, yo tendría que de alguna manera, como desarrollador,
poner algún algoritmo dentro de la activity, una subrutina, que se active cuando la activity está en ese estado, está en pausado. ¿Sí? En el estado parado es cuando la activity ya está detenida completamente, no es visible por el usuario, y el sistema operativo ya puede liberar memoria. Es decir, en cualquier momento la saca de RAM. ¿Sí? En el caso de que eso suceda, que la activity se detiene completamente, lo que tenemos que hacer es volver a iniciarla, ¿no? O sea que una activity puede pasar por todos esos estados. Estar activa, estar en estado de pausado o detenida completamente. Bien. Para poder yo como programador poner tareas de acuerdo a el estado por el que está pasando la activity, ¿sí? Que yo debería redefinir, debería sobreescribir, ¿sí? Y esos métodos están por el sistema operativo de acuerdo a cuando la activity, de acuerdo al estado en el que está la activity, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecuto la activity, vuelvo a repetir, esa activity tiene métodos, ¿sí? Esos métodos no los ejecuto yo. Esos métodos se ejecutan automáticamente, los ejecuta automáticamente el sistema operativo de acuerdo al estado en el ciclo de vida en el que se encuentra esa activity, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos métodos? Tengo que saberlos. Esos métodos son los siguientes. OnCreate, que creo que ya lo vieron. OnStart, no lo vieron, no se ve, o sea, lo tiene, pero no lo hemos redefinido. OnResume, OnPause, OnStop, OnRestart, OnDestroy. ¿Sí? ¿Y cuándo se ejecutan esos métodos? Cuando se crea, cuando se ejecuta. Claro, ni bien se ejecuta la activity, ¿sí? Antes de ser visible al usuario, el método que se ejecuta es el onCreate. Ese es el primer método que se ejecuta, ¿sí? Podríamos decir que el onCreate sería como una especie de constructor, lo podríamos usar como constructor. ¿Qué tarea, qué responsabilidad tiene el onCreate? ¿Qué pondría en el onCreate? Y lo que ustedes vieron recién. Lo que pondría en el onCreate, por ejemplo, sería la vista a la que está asociada a la activity, ¿sí? En el onCreate, una de las cosas que pondríamos sería, bueno, ¿a qué vista, ¿sí? ¿A qué archivo XML está asociado esta activity? ¿Sí? Segundo, si mi activity, mi clase activity, tiene atributos, ¿sí? Podría en el onCreate inicializarlos. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que me está diciendo acá la teoría. ¿Eh? Dice, mira, el onCreate, ¿sí? Este método se ejecuta cuando el sistema tiene intención de hacer visible la activity, aunque no llegue a ocurrir realmente. O sea, puede suceder que antes de que se haga visible, el sistema operativo la baje porque se quedó sin recursos o ejecutaron ustedes otra aplicación. Dice, se suele utilizar para crear aquellos procesos cuyo objetivo es actualizar la interfaz de usuario, es decir, decirle a la activity cuál es social, cuáles son las animaciones que queremos que se activen, por ejemplo el GPS, inicializar variables, atributos, podría usarlo tranquilamente para eso. El onResume, dice, este método dice, es ideal para iniciar animaciones. Acceder a recursos que se tienen que utilizar de forma exclusiva, es decir, si yo necesito dentro de mi aplicación acceder a la cámara, bueno, lo que yo debería hacer en el onResume, que es el método que está un paso antes ya de que se haga visible, ya milisegundos antes de que se haga visible, lo que haría es decirle a la aplicación, bueno, mira, voy a usar la cámara, entonces instancio el objeto cámara para poder acceder a ella, por ejemplo. ¿Sí? Los otros métodos, ¿sí? El onPause, el onStop, el onResume, se ejecutan en los otros ciclos de vida. Acá lo van a entender. Entonces, ni bien se ejecuta la activity, antes de ser visible dijimos el onCreate. ¿Sí? Luego, hay otro método que se ejecuta después del onCreate, que es el onStart. ¿Sí? Es el onStart. Luego, hay otro método que se ejecuta, que es el onResume.
que es el que les mostraba recién. El método que se ejecuta milésimas de segundos antes de que se haga visible la activity es el onResume. ¿Sí? Es el onResume. Ahora, una vez que la activity está funcionando, una vez que la activity está haciendo su tarea, ¿sí? Una vez que la activity está haciendo su tarea, se dice que la activity está en estado running, estado de ejecución. Ahora, cuando esa activity se pausa por algún motivo, ¿sí? Pasa a este estado, al estado pausado, se ejecuta este método, onPause. ¿Sí? Entonces, yo podría tranquilamente, en el onPause, poner qué quiero que vaya resguardando en el caso de que la activity sea bajada, sea destruida por el sistema operativo. ¿Sí? Podría ponerlo ahí. Cuando ya la activity la voy a parar, supongamos la voy a cerrar, se va a ejecutar, o sea, el sistema operativo ¿qué hace? Cuando yo la pongo en pause, pasa al estado pausado. Antes de destruirla, ¿sí? Puede suceder que yo ya no la uso, estoy usando otra aplicación, entonces el sistema operativo, antes de destruirla, ¿qué pasa? Ejecuta el onStop. ¿Sí? ¿Qué podría llegar a suceder? Que justo antes de destruirse, yo la volví a llamar, la volví a activar, ¿sí? Volví a tocar la activity porque la traje otra vez a primer plano, ¿sí? Entonces, vuelve a vivir, pero ¿cómo vuelve a vivir? Cuando vuelve a vivir, ejecuta este método, onRestart, y luego el onStart. Fíjense que el onCreate, ese método se ejecuta una sola vez durante la vida de la activity. ¿Se entiende? Sí. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Se ejecuta una sola vez durante la vida de la activity. Ahora, si pasó al estado onPause y yo no la revivo y la activity se va a destruir, bueno, antes de destruirse, antes de desaparecer de la RAM, se va a ejecutar este método, el onDestroy. ¿Sí? Entonces yo tranquilamente podría poner, ya sea en el onPause o en el onDestroy, ¿sí? O en el onStop, las tareas que quiero que se hagan antes de que la activity desaparezca, ¿sí? Antes que la activity se termine de destruir completamente. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, ¿qué significaría esto? Me dice, mira, cuando vos creas, sí, una activity es clase Java, ¿sí? Es una clase Java, que hereda de activity, y al heredar de activity, hereda estos métodos. Hereda todos estos métodos. Pero vos los redefinís con la tarea que querés que haga y necesites que se ejecute de acuerdo al ciclo de vida, al estado del ciclo de vida por el que está pasando. ¿Sí? Generalmente uno redefine solamente este método, el onCreate. ¿Sí? Pero a medida que vayamos avanzando van a ver que van a necesitar redefinir los otros métodos. Si lo que necesitan es, por ejemplo, resguardar información o inicializar algo, ¿no? Entonces, conociendo que nuestra activity pasa por distintos estados de vida y que tengo métodos en los que puedo poner tareas que quiero que se ejecuten cuando están en esos estados, es con lo que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Lo que propone ahora dice lo siguiente. En ese proyecto que tenés, ese que acabaste de crear, vamos a redefinir estos métodos. Vamos a redefinir los métodos onPause, por ejemplo, onResume, onStart, ¿sí? Lo vamos a redefinir, lo vamos a sobreescribir, dicho de otra manera, para que ustedes vean que la activity, a medida que va pasando por esos estados, que las activities, a medida que pasan por esos estados, ejecutan esos métodos automáticamente. ¿Sí? Y vamos a hacer que cuando pasen por esos estados, muestren por consola, un mensaje. ¿Sí? Un mensaje. ¿Cómo haríamos eso? Muy sencillo. Entonces, miren, vamos a redefinir esto. ¿Vieron que dijimos que el onCreate se ejecuta una sola vez? ¿Sí? El onCreate se ejecuta una sola vez. Profesor, una pregunta. De onStop salen dos flechas, una a un restart y otra a un create. La flechita de la izquierda, desde donde estoy viendo yo, que pasa a process skillet,
Bien, lo que me dice es que si se ejecutó Sí. un non-stop, ¿sí? Sí. Y si el sistema Sí. operativo mató este proceso, se destruyó este proceso porque el sistema operativo necesitó recursos, ¿sí? Sí. ¿Qué tendrías que hacer? Y volver a ejecutar la aplicación. Para que se vuelva a ejecutar el onCreate, es como que tendrías que volver a abrir la aplicación. aplicación. Ah, Volver a llamar la activity esta, de alguna manera. de una. Bien, vieron que el onCreate dijimos se ejecuta una sola vez, ¿sí? Los otros métodos, onStart, onResume, onPause, se podrían volver a ejecutar durante el ciclo de vida de la activity. Entonces, vamos a chequear. Si pasa por el onCreate, si pasa después por el onStart, si sigue esa secuencia, si sigue por el onResume, ¿sí? Y vamos a ver si la dejo en pausa, por ejemplo, me voy a otra aplicación, si se ejecuta el onPause, ¿sí? Y cuando la voy a cerrar, si hace el onStop y luego, por último, el onDestroy, ¿sí? OnDestroy. Vamos a redefinir estos métodos. Podría redefinir también el onRestart y todo eso, pero vamos a redefinir esos métodos. ¿Cómo lo hacemos a eso? Bueno, bien, vamos a hacer lo siguiente. Desde nuestro proyecto, compartiendo, vamos a abrir nuestra activity. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Fíjense que acá ya tienen redefinido el método onCreate, ¿sí? Acá estoy tratando de ampliar. Ahí. Ya tengo redefinido, sobrescrito el método onCreate, ¿sí? Bueno, ya que estamos acá, supongamos que digo, bueno, mira, después de que vincules a mi activity con la vista esta, quiero que muestres un mensaje por consola. ¿Cómo hago? Bueno, de la clase log uso el método de debug, ¿sí? de dedo, y el método D tiene dos parámetros. Uno es la etiqueta, vamos a poner salida, y el otro es el valor asociado a esa etiqueta. Lo vamos a poner acá en el on. Pero ¿por qué me pone el log así en rojo? Porque tengo que importar esa clase para poderla usar. Sé que es log con la L mayúscula. ¿eh? Entonces, si quiero importar la clase, puedo hacer así. Al Enter, y me la importa automáticamente. Fíjense que acá me importó de Android útil la clase log. ¿sí? Bueno, ya tengo el onCreate. Queríamos hacer el onStart. ¿Sí? Los puedo poner en cualquier orden a los métodos. Total, no los va a ejecutar en el orden en que los pongo. Lo ejecuta en el orden, lo ejecuta el sistema, lo ejecuta automáticamente el sistema operativo de acuerdo al ciclo por el que está pasando, ¿no? Al estado del ciclo por el que está pasando. Bueno, ¿cómo podría ser para redefinir el onStart? Bueno, puedo hacer lo siguiente. Clic secundario, dentro del código, elijo generar código, override method, ¿sí? Y acá en donde estoy, tipeo. A ver, ¿qué método es el que quiero redefinir? OnStart. Escribo. OnStart. OnStart. A ver, ¿cuál es el OnStart? Este que está acá. OnStart, que es un método void, doble clic, y automáticamente, ven, me escribe el método OnStart. Ese método, por defecto, en la primera llamada, la primera línea, llama al método onStart del padre. ¿sí? Eso lo dejo así como está. En la línea siguiente, hacemos el log de con lo mismo. Pueden copiar y pegar. En la etiqueta salida, le vamos a poner a toda la misma etiqueta para que sea más fácil filtrar después. En etiqueta salida, el valor asociado en el onStart. Y así, vamos a redefinir también el onResume, lo mismo, clic secundario, generar override method, que sería este es onPostResume, no, tiene que estar solo, configurar por ahí, acá, onResume. Fíjense que este es de Fragment and Activity, onResume. Este, lo mismo. Copio y pego, la puedo poner log de salida y acá
A mí no me valor deja asociado. importar el log, la librería. Parate en log. Sí. Fíjate que el log es con L mayúscula en la clase, ¿no es cierto? Ah, Al enter. era eso. D es un método estático, log es una clase. ¿Sí? Por eso Listo, ahora sí. el onResume, fundamentos de programación orientada a objetos. No vamos a volver a eso. Generar, override method, y así hacemos con el onPause. Lo mismo. Después de la llamada al método de la clase padre. En el onPause. Y el otro que queremos es el onPause, el onStop y el onDisplay. Ahí está. OnStop, lo mismo. El secundario, generar, override method, onStop. ¿Y qué me falta? Un resumen era después de OnStar. Sí, no importa el orden que lo ponen, ¿eh? Lo pueden poner en cualquier orden. Override method. Me está preguntando si lo puede poner en cualquier orden o el orden que se ejecutan. No, era. O sea, sí, preguntaba el orden, pero no me acordaba tampoco todo. El orden lo tenés acá, mirá. El on start, Y después el on resume. Y el on resume es el último antes de que se vea. Antes de que esté en estado running. Dijimos on destroy. Bien, una vez que hicieron eso, que redefinieron todos los métodos, ejecutan. Y ahí quiero ver algo. Para ejecutar, eco, hacemos un clic en el botón de ejecución y miren, acá acá abajo, en Logcat, ¿sí? Hacen un clic acá, en Logcat, desde esta pantalla del Logcat yo puedo ver el log de salida, el log de consola. Hago clic acá y le digo que voy a trabajar en modo debug, en lugar de modo verbos, modo debug, bien. Y filtro acá por la etiqueta. Vieron que el log, la sentencia logd tiene dos parámetros. Una es la etiqueta y el otro el valor asociado. ¿Qué le pusimos a todo en etiqueta? Salida, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ahí en salida, fíjate que fue ejecutándose en este orden. El onCreate, el onStart, el onResume, ¿sí? Cuando llamas a otra aplicación, pasa al onStart. Tu aplicación todavía está funcionando. Fíjate que has pasado en algún momento de pausa de una aplicación a esa nuevamente y volvió otra vez al onStart y el onResume. Cerrala. Cierro totalmente. Cerrala totalmente. Bueno, Y debería pasar del onStop al on. ya la cerré. No pasó al Long Destroy. ¿No pasó al onDestroy? No, la cerré totalmente. A ver. La paro y la vuelvo a levantar. Lo Para hace que volver a también. levantar. Prueben ustedes también a ver si pasa, si logran, si se ejecuta el onDestroy. Cuando la cerré, se cerró todo. Vamos a cerrarla. Ahí está. Ahí se ejecuta. Bien. ¿La vuelvo? Vayan probando esto. Tengan la aplicación funcionando, ¿sí? Cambien, déjenla así abierta y vayan a Facebook, por ejemplo, a ver a qué estado pasa. ¿Sí?
En este caso estamos probándolo con una sola activity. Y como es la activity principal, ¿sí? Nunca se va a cerrar sola, nunca se va a destruir. ¿Se entiende? ¿Se vieron que dijimos que en la pila de llamadas, que cuando una aplicación tiene más de una activity, ¿sí? La activity principal desde donde se inicia la aplicación no se cierra nunca, se van cerrando, el sistema operativo va cerrando las demás si necesita recursos, pero siempre la activity principal queda en un estado pausado, ¿no? Sí.